Bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y el vídeo de hoy es en colaboración con la web Con Idea de Manualidades y Labores. Vamos a reciclar 2 envases de cristal, 2 tarros. Crearemos un pequeño conjunto muy práctico y bonito. ¿Os apetece ver cómo? Acompañadme, ¡comenzamos! Desvelamos el misterio. Uno de los tarros de cristal lo vamos a convertir en dosificador para jabón. Es una idea que me quedaba pendiente hace unos meses cuando decorábamos unos envases de plástico. Y tras limpiarlos muy bien, tanto por dentro como por fuera, pasar un paño o algodoncillo humectado en alcohol, vamos a realizar el agujero u orificio necesario en la tapa para poder colocarle a este envase un dosificador. No voy a utilizar grandes herramientas, lo haré con materiales que tengo a mano, un punzón, una pequeña broca, algunos alicates de corte o tenacillas. Marco y hago un primer agujero y voy agrandando a partir de ahí. Lo ideal sería tener una broca grande de metal y a partir de ahí hacer un agujero en el centro de la tapa. Compruebo que el dosificador que voy a reutilizar encaja en el orificio creado y lo dejo al margen para continuar decorando. Lo primero, preparar el soporte con una capa de imprimación para metal y vidrio. Os dejaré todos los enlaces a los materiales que estamos utilizando en el vídeo de hoy abajo en la cajita de información del vídeo. Y os presento el segundo envase que vamos a reciclar en el vídeo de hoy, un bote de cristal con una boca bastante ancha y achaparradito. La capa de imprimación a mí me gusta darla sobre este tipo de soportes con una esponjilla o tampón para no crear una marca específica rayada sobre la superficie, pero también podemos ayudarnos de un pincel cuando no accedemos bien a determinados recovecos. Este producto es muy cubriente y con una capa es suficiente. Debemos dejar secar bien antes de continuar. Comienzo dando color a la parte central del tarro más alargado, el que será el dosificador de jabón, con pintura chalky en color té verde, un verde tirando un poquito amarillo muy clarito. Solo voy a cubrir la parte central, donde normalmente van las etiquetas de este tipo de frascos. Y como podréis ver a continuación, no necesito ser exacta, simplemente mantener un poquito la forma. Cubriré también con este color el exterior de la tapa. Sobre este color vamos a realizar un pequeño craquelado, utilizando medium craquelador de la marca Artist. Podemos extender 1 o 2 capas, si dejamos secar la primera. Yo siempre opto por hacerlo en 2 capas, la primera más extendida y una segunda un poquito más generosa, pero sin pasarme para que el craquelador no gotee o resbale. Y dejaré actuar este producto, secar un poquito hasta adquirir un tono semiseco, que en algunos lados haya empezado a secar y en otros todavía mantenga la humedad. Para ir aprovechando el tiempo, voy a utilizar el color que va a llevar todo este conjunto de base, un blanco roto, y voy a ir dándole una primera capa a las zonas que únicamente estaban cubiertas por la imprimación. Dejamos esto a un lado, voy a enseñaros la bonita servilleta que vamos a utilizar para decorar este conjunto. Simplemente preciosa. Recortaré diferentes motivos de la servilleta ayudándome de un pincel humedecido en agua. Lo pasamos por el contorno de los diseños y rasgamos la servilleta, de manera que cree una pelusilla alrededor de los motivos que faciliten que el fondo de la servilleta se integre mejor con el fondo de nuestro soporte. El craquelador ha adquirido el punto óptimo, vamos a cubrirlo con pintura acrílica. Esta pintura es chalky, es un poquito más densa que cualquier pintura acrílica. Por tanto, la voy a diluir con un poquito de agua para hacerla más líquida y que el craquelado salga perfectamente. La técnica de craquelar es un poquito especialita, tiene sus más y sus menos. Una pauta muy importante a seguir es el modo en el que extendemos la capa superior de pintura. Deben ser pinceladas
únicas: no repasar la pintura una vez que la hemos extendido. Podemos hacerlo en una única dirección o, como en mi caso, contrapeadas, para que la grieta que obtengamos sea variada, diferente. Pero que estas aberturas de craquelado sean más grandes o más pequeñas tienen muchísimos factores que influyen, desde el calor ambiental, la humedad, la cantidad de producto, la pintura inferior y superior, un montón de cosas. La básica: no repasar la pintura una vez la hemos extendido para no arrastrar el producto inferior y estropear el craquelado. Para agrandar esa grieta y que salga más fácilmente, podemos darle calor con una pistola de aire caliente, pero también podemos dejar que pase el tiempo y que el efecto surja por sí solo. Y ahora debemos dejar secar muy bien todo este proceso, porque aunque la capa superior está ya seca y agrietada, es probable que todavía el craquelador interior esté un poquito húmedo. Para no arrastrarlo, con el siguiente paso vamos a dejarlo secar muy bien. Usaré el medium o cola especial para decoupage de la marca Artist para pegar los diferentes motivos de servilleta sobre los envases. Retiro primero las 2 capas no impresas de papel de los distintos motivos. Extiendo con un pincel una capa muy finita sobre el soporte. Apoyo el motivo de papel y lo voy pegando suavemente con las yemas de los dedos. Y para terminar de fijar bien el papel a la superficie, coloco un plástico por encima y con los restos de servilleta voy presionando por encima del plástico sobre el motivo para que este quede sin arrugas, sin burbujas de aire y se quede perfectamente pegado al soporte. Del mismo modo iré pegando los diferentes motivos elegidos hasta completar la composición final. Y para terminar, una capa protectora de todos estos motivos con el mismo medium para decoupage. En esta ocasión más generosa, cubriendo bien toda la superficie, aplicando las pinceladas del centro hacia afuera, hacia los bordes. Dejamos secando el decoupage sobre el primer tarro y pasamos al segundo. Lo habíamos dejado con la mano o capa de imprimación. Vamos a darle color a la tapa con una pintura acrílica en color frambuesa, la misma gama de rosas de la servilleta que vamos a utilizar. Y la base o tarro, el mismo color que la anterior, pintura a la tiza en blanco roto. 1 o 2 capas dejando secar bien entre cada una de ellas hasta cubrir por completo los 2 soportes. Repetiremos los pasos para realizar decoupage sobre la base de cristal. Extender una fina capa, colocar el motivo, poner un plástico protector por encima, repasar bien con los restos de servilleta hasta pegar y cuando hayamos completado todo el envase, una nueva capa de medium para decoupage. ¿Os está gustando la idea de hoy? ¿Y no estáis todavía suscritos al canal? Es muy sencillo y gratuito, pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Y al lado, si activáis la campanita de las notificaciones, os llegará un mensaje cada vez que yo suba y comparta una idea con todos vosotros. Y así no os perderéis nada. Me ayudáis también un montón si me regaláis un dedito arriba. Sobre la tapa vamos a crear una moldura con pasta de secado al aire, dash y un bonito molde de silicona. Separamos un pedazo de pasta, amasamos entre las manos, le damos calor para que ésta se maneje bien, hacemos una bola, a partir de la bola extendemos sobre nuestra base de trabajo haciendo un pequeño rulo e introducimos esta masilla dentro del molde, presionando bien y retirando todo el exceso superior. Cuando tenemos más o menos todo el molde cubierto y retirado parte del exceso, paso un rodillo por encima, simplemente para que la pasta vaya penetrando bien en todos los recovecos y filigrana del dibujo. Con una espátula o con un cuchillo cortante
lo que tengamos, retiro bien todo el exceso superior y con las manos humedecidas, las yemas de los dedos, voy repasando bien toda la figura para que todo ese contorno quede perfectamente marcado y retirado todos los excesos de pasta. ¿Qué voy a hacer a continuación? Meter esta pieza en mi congelador para que adquiera la dureza suficiente con el congelado para poder desmoldarlo sin que se pierda ni un ápice de toda esa preciosa forma que tiene el molde. Este es un trucazo. Ideal para piezas que vamos a colocar sobre superficies planas y para moldes rebeldes o con mucho dibujo, como es este caso, porque el molde es perfecto. Con el tamaño y consistencia del molde, con 30 minutos ha sido suficiente. La pieza está semicongelada, ideal para desmoldar y sacar la pieza perfecta. Eso sí, no os entretengáis mucho que enseguida va perdiendo consistencia el congelado. Extiendo por la parte de atrás una fina capa de cola blanca de carpintero para pegarla a la superficie de la tapa. Para mí, con este grado de semidureza flexibilidad, trabajar estas piezas es muy cómodo y mucho más fácil que hacerlo sin haber pasado por el congelador. Paciencia ahora y dejamos secar esta pieza. Para integrar el decoupage en el conjunto utilizaremos muy pocos detalles decorativos. Utilizaré un buril de punta redonda. Si no disponéis de ellos, también podemos usar el extremo o base posterior de un pincel, por ejemplo. Y las pinturas que hemos utilizado para este conjunto. Cojo carga de pintura con el buril y deposito con un pequeño punteado sobre la superficie. 3 puntitos pegaditos, conformando los 3 juntos un pequeño diseño de 3 puntos, cada uno de un tamaño. Los iré colocando a lo largo de toda la circunferencia de la parte superior del tarro e inferior en distintas posiciones, manteniendo un poco una distancia equitativa, pero de manera aleatoria. Mejor lo veis que me explico fatal. Mismo proceso en ambos envases. Y cuando he terminado con el color verde, paso al frambuesa. Y para que veáis que no hay una diferencia evidente, utilizo, como os decía, la parte posterior de un pincel para realizar estos 3 pequeños puntitos sobre ambas superficies. Como quiero que el punteado rosa sea un poquito más pequeño que el anterior, la primera descarga la hago sobre la tapa que tengo aquí de pintura. Y así los 3 puntitos que haga sobre la superficie de cristal serán un poquito más chiquititos que los verdes. No me olvido de la tapa metálica del dosificador. Un pequeño punteado con color frambuesa y en el color blanco roto únicamente un puntito más grande cubriendo algún hueco. Con un pincel biselado y la pintura rosa haré una pequeña sombra alrededor de diferentes tramos del frasco. Cojo un poquito de carga de pintura sobre la punta del pincel, descargo en la paleta para que la pintura se distribuya a lo largo de todo el pelo. Muy importante tener humedecido muy bien el pincel y a continuación paso el pincel sobre el soporte con la carga de pintura donde quiero que quede más oscuro, hacia el interior del dibujo. Retiro la cinta carrocera protectora de los bordes de la rosca superior
que había colocado para no tapar esa zona con pintura y que los nuevos envases cierren correctamente, y con el proceso decorativo terminado solo me queda barnizar. Lo haré con un barniz acrílico en acabado mate. Como es un conjunto que va a ir en un espacio húmedo, como puede ser el cuarto de baño, le voy a extender 3 capas, dejando secar muy bien entre cada una de ellas, para que el conjunto no se deteriore con el uso y el paso del tiempo. La moldura no ha secado por completo, pero casi, ya la puedo manipular. Había pintado el interior de blanco, pero como ahora pinto la moldura con el color rosa de fondo, ya veréis que este paso es inútil, lo tengo que repetir después. Cubro bien toda la moldura y limpio un poquito por encima el color rosa, que penetre bien toda la pintura hacia el interior. Utilizando el color verde a pincel seco, marcaré toda la floritura o encaje de la moldura, descargando bien el pincel y pasando por encima. Cuando termino con el verde, remato dando un poquito de luz con el blanco roto. Y aprovecho este último tono, ya sí, para cubrir el interior de este pequeño marco. Fondo preparado para realizar un pequeño decoupage. Utilizando un trocito de la servilleta, remataremos todo el conjunto. Tras el barnizado de todas las piezas, si queremos destacar un poquito las molduras, podemos utilizar alguna cera o pintura acrílica metalizada, por ejemplo en color plata. Yo no le voy a dar ningún envejecido ni tono especial a este conjunto, me gusta tal cual. No sé si lo colocaré finalmente, pero he cogido un trocito de cinta de tela que tengo por aquí, la he recortado por la mitad y la voy a teñir con el color té verde, ese verdecito amarillento, para darle un poquito de color y así tener una cinta a juego de todos estos diseños. Para pegar y ajustar el dosificador utilizo silicona caliente. Lo introduzco por el orificio y por la parte interior cubro muy bien todos esos huecos con silicona y dejamos secar antes de rellenar nuestro envase. Puede ser jabón, crema o leche limpiadora, lo que necesitemos. Rellenaré este segundo envase de discos o algodoncillos limpiadores. Su boca ancha lo hace ideal. Y colocaré en el contorno la cinta que habíamos teñido o no, depende. En cualquier caso la dejo de quita y pon para poder limpiarla si se ensucia del manoseo del envase. ¿Os ha gustado el conjunto de reciclaje que hemos creado en el tutorial de hoy? ¿Para qué lo utilizaríais vosotros? Bueno, familia, me voy despidiendo. Espero que por estas latitudes no estéis pasando mucho calor y que podáis disfrutar en algún momento de unas merecidas vacaciones. Yo de momento volveré la semana que viene con alguna otra idea, pero no descarto dejaros libres alguna semanita durante este verano. Lo iremos viendo. De momento, os espero el jueves que viene. ¡Chao!